Mi nombre es Octavio Bermúdez. Tengo 65 años. Y la noche de Navidad, cuando llegué con regalos para mis nietos y fui a abrazar a mi hija, ella me empujó y me gritó delante de toda la familia: «No eres familia, no tienes derecho a estar acá». Pero lo que mi hija no sabía es que yo había estado preparando una sorpresa que cambiaría para siempre la definición de familia en esa casa. Esa noche de Nochebuena del 2023 será recordada por el resto de mi vida como el momento en que todo se rompió, pero también como el momento en que todo comenzó a reconstruirse de la manera correcta. Para entender por qué mi propia hija me dijo que no era familia, tengo que contarles una historia que empezó 28 años atrás, cuando creí que estaba salvando la vida de una niña de 8 años. Era diciembre de 1995. Yo trabajaba como supervisor en una fábrica textil de Avellaneda y tenía 37 años. Mi esposa, Dolores, había muerto 2 años antes de cáncer de útero, dejándome completamente solo y destrozado emocionalmente. Habíamos estado casados durante 12 años y nunca pudimos tener hijos por problemas de fertilidad que nunca logramos resolver. Durante nuestro matrimonio, después de años de tratamientos de fertilidad sin éxito, los médicos nos recomendaron la adopción. Adoptamos a una niña llamada Catalina cuando tenía 4 años. Ella había estado en un hogar transitorio debido a abuso familiar, y nosotros la recibimos con todo el amor que habíamos guardado para el hijo que nunca pudimos tener biológicamente. Durante 2 años fuimos una familia perfectamente feliz. Catalina se adaptó completamente a su nueva vida, empezó el jardín de infantes y desarrolló una relación de amor profundo, especialmente con Dolores. Las pesadillas del pasado habían desaparecido y se comportaba como cualquier niña normal de su edad. Pero cuando Catalina tenía 6 años, los médicos diagnosticaron a Dolores con cáncer en etapa avanzada. Durante 9 meses luchó contra la enfermedad mientras yo me convertía en el cuidador principal tanto de ella como de Catalina. Trabajaba medio tiempo para llevar a Dolores a quimioterapia y cuidaba a Catalina cuando Dolores estaba demasiado enferma. En diciembre de 1995, los médicos informaron que el cáncer había hecho metástasis y ya no había nada más que hacer. Dolores murió el 28 de enero de 1996 en nuestro dormitorio, con sus últimas palabras pidiéndome que cuidara bien a nuestra hija adoptiva. Catalina reaccionó a la muerte de Dolores con una regresión emocional severa. Había perdido el apetito, se despertaba con pesadillas todas las noches, se negaba a ir al colegio. Los psicólogos me explicaron que estaba reviviendo el trauma del abandono original, agravado por perder a la figura materna que había sido su principal fuente de seguridad. La muerte de Dolores me había sumido en una depresión profunda que me tenía funcionando como autómata. Trabajaba, volvía a casa, comía algo simple, miraba televisión hasta quedarme dormido en el sillón y repetía la rutina día tras día sin encontrarle sentido a la vida. Los fines de semana eran peores porque no tenía el trabajo para distraerme del vacío que sentía en el pecho. Un sábado por la tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles de Avellaneda, tratando de escapar de la soledad de mi departamento, escuché gritos que venían de una casa precaria en una villa que estaba a 3 cuadras de la fábrica donde trabajaba. Eran gritos de una mujer muy joven y de una niña que lloraba desesperadamente pidiendo ayuda. Me acerqué a la ventana que daba a la calle y vi una escena que me partió el alma. Una chica de no más de 16 años, claramente embarazada y con evidencias de golpes en la cara, tenía agarrada de la mano a una nena de aproximadamente 8 años que estaba llorando de terror. Un hombre de unos 40 años, obviamente borracho, las estaba amenazando con un cuchillo. «Déjame tranquilo con la pendeja», le gritaba el hombre a la chica embarazada. «Si no querés que la lastime, andate y llévate a tu hermana de acá para siempre». La niña se aferraba a la pollera de la chica mayor y gritaba: «No me dejes, Graciela, no me dejes sola con él». No pude quedarme parado sin hacer nada. Toqué la puerta y cuando el hombre salió con el cuchillo en la mano, le dije que era supervisor de la fábrica textil de la zona y que si no dejaba de hacer ruido, iba a tener que llamar a la policía. El tipo,
que estaba evidentemente drogado además de borracho, me amenazó también a mí, pero cuando vio que yo no me intimidaba, volvió a entrar gritando. Media hora después, Graciela salió de la casa con la niña de la mano, una bolsa con algunas ropas y lágrimas corriendo por sus mejillas hinchadas. «Señor», me dijo, «gracias por haberlo distraído. Pudimos juntar nuestras cosas mientras él se quedó dormido, pero no tenemos a dónde ir. ¿Usted conoce algún lugar donde podamos pasar la noche?» Le pregunté qué relación tenía con el hombre y con la niña. Me explicó que el tipo era el novio de su madre, que había muerto 6 meses atrás, y que desde entonces él las maltrataba y abusaba de las dos. Ella estaba embarazada de 3 meses de ese mismo hombre. La niña, que se llamaba Sofía, era su hermana menor y no tenía otros familiares vivos. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Les ofrecí que se quedaran en mi departamento hasta que encontraran un lugar más permanente donde vivir. Era un departamento de 2 dormitorios que me quedaba enorme desde que había muerto Dolores, y pensé que tal vez ayudar a esas 2 personas me podría dar un propósito nuevo para seguir viviendo. Lo que había planeado como una ayuda temporal de unos días se convirtió en una convivencia que duró 2 años. Graciela dio a luz a su hijo, Benjamín, en marzo de 1996. Era un bebé hermoso que se convirtió en la luz de nuestro hogar improvisado. Yo me hice cargo de todos los gastos, la comida, la ropa, los médicos, los pañales, todo lo que necesitaba esa familia que había adoptado sin darme cuenta. Sofía, que cuando la conocí era una niña traumatizada y silenciosa, gradualmente se convirtió en una hija para mí. Empezó a llamarme Papá Octavio. Me contaba sobre sus tareas del colegio, me pedía ayuda con los deberes de matemáticas, me esperaba todas las tardes para merendar juntos y mirar televisión. Era la primera vez en mi vida que tenía una hija, y descubrí que ser padre me llenaba de una felicidad que no sabía que podía existir. Graciela trabajaba medio tiempo limpiando casas mientras yo cuidaba a Benjamín y a Sofía durante mis horas libres. Los fines de semana hacíamos actividades familiares. Íbamos al parque, al cine, a comer pizza. Desde afuera cualquiera habría pensado que éramos una familia normal, un padre soltero con su esposa joven y sus 2 hijos. Cuando Sofía cumplió 10 años, en 1997, me di cuenta de que la quería como si realmente fuera mi hija biológica. La adopción legal se completó 6 meses después, con Graciela firmando todos los papeles necesarios para que yo pudiera ser oficialmente el padre de Sofía. Fue uno de los días más felices de mi vida. Por fin tenía una familia otra vez. Graciela se mudó a vivir con un novio nuevo cuando Sofía tenía 11 años, llevándose a Benjamín, pero dejando a Sofía conmigo porque ella ya tiene un papá que la quiere y la cuida mejor de lo que yo podría hacer. Durante los años siguientes, Sofía y yo vivimos solos y desarrollamos una relación padre-hija que era perfecta en todos los sentidos. Le pagué los mejores colegios privados que pude permitirme. La llevé a clases de danza, de piano, de inglés. La acompañé a todas las reuniones de padres, a todas las obras de teatro escolares, a todos los festivales deportivos. Cuando sus compañeras hablaban de sus papás, ella hablaba de mí con el mismo orgullo que cualquier niña siente por su padre biológico. Sofía era una estudiante brillante y una hija cariñosa que me llenaba de satisfacción todos los días. Me ayudaba con las tareas domésticas sin que se lo pidiera, me preparaba el desayuno los fines de semana, me compraba regalos con su dinero de bolsillo para mi cumpleaños y el Día del Padre. Era la hija que Dolores y yo habíamos soñado tener durante todos esos años de intentos infructuosos. Cuando Sofía cumplió 18 años, en el 2005, ya tenía decidido que quería estudiar psicología en la Universidad de Buenos Aires. Le pagué todos los gastos de la carrera, la matrícula, los libros, el transporte, las fotocopias, todo lo que necesitaba para concentrarse en estudiar sin preocuparse por dinero. También le compré una computadora y le pagué cursos de inglés avanzado. Durante los años universitarios mantuvimos una relación excelente. Sofía venía a almorzar a casa todos los domingos. Me contaba sobre sus materias y sus profesores. Me presentaba a sus amigos cuando hacían trabajos grupales en el departamento. Yo estaba orgulloso de tener una hija universitaria
que iba a ser profesional. En el 2009, cuando Sofía tenía 21 años, conoció a Damián durante el último año de la carrera. Era un estudiante de ingeniería de una familia de clase media alta que vivía en zona norte. Desde el principio noté que Damián me trataba con una cortesía fría, como si fuera un obstáculo inevitable, pero molesto en su relación con Sofía. Las primeras veces que Damián vino a casa, hacía comentarios sutiles sobre el barrio donde vivíamos, sobre los muebles que teníamos, sobre mi trabajo en la fábrica. No eran comentarios directamente ofensivos, pero transmitían claramente que él consideraba que Sofía merecía un entorno más refinado que el que yo podía proporcionarle. Cuando Sofía se recibió de psicóloga, en diciembre del 2009, organicé una fiesta sorpresa en nuestro departamento con todos sus compañeros de la universidad. Había ahorrado durante meses para poder pagar una celebración digna de su logro. Pero Damián llegó tarde, se quedó apenas una hora y después se llevó a Sofía a una celebración más íntima en un restaurante caro de Palermo. Esa noche, cuando Sofía volvió a casa después de la cena con Damián, tuvimos nuestra primera conversación tensa en todos los años que habíamos vivido juntos. «Papá», me dijo, «Damián piensa que tal vez es hora de que yo empiece a ser más independiente. Ya soy profesional, ya tengo 21 años. Capaz es momento de que alquile mi propio departamento». Le pregunté si esa era su idea o la idea de Damián. Sofía me aseguró que era una decisión compartida, que quería probar cómo era vivir sola antes de tomar decisiones más importantes sobre su futuro. Pero yo sabía que Damián estaba influyendo en ella para que se alejara de mí, porque consideraba que yo no estaba a la altura de las aspiraciones sociales que él tenía para su novia. Durante el 2010, Sofía se mudó a un departamento pequeño en Caballito que yo le ayudé a pagar porque su primer trabajo como psicóloga no le daba ingresos suficientes para vivir sola. Seguíamos viéndonos regularmente, pero ya no era lo mismo que cuando vivíamos juntos. Las visitas se volvieron más espaciadas y más breves. En el 2011, Sofía me anunció que se iba a casar con Damián. La boda se iba a hacer en un salón elegante de zona norte, con una lista de invitados que incluía principalmente a la familia y amigos de Damián. A mí me ubicaron en una mesa lateral, lejos de la mesa principal, como si fuera un pariente lejano que habían incluido por obligación. El proceso de planificación de la boda reveló claramente cuáles eran las prioridades reales de Sofía y de Damián. Durante los 6 meses previos a la ceremonia, prácticamente todas las decisiones importantes fueron tomadas por la madre de Damián, Elena, quien había asumido el rol de organizadora principal del evento. Elena elegía los colores de la decoración, el menú, la música, hasta el diseño de las invitaciones. Cuando sugerí que me gustaría participar en alguna de las decisiones de planificación, especialmente en la elección del lugar de la ceremonia religiosa, Elena me explicó que ya habían decidido todo en familia y que mi opinión no era necesaria. Era la primera vez en la vida de Sofía que yo no participaba en una decisión importante, y el mensaje era claro: yo ya no era considerado familia real. La distribución de responsabilidades económicas para la boda también fue reveladora. Elena se había hecho cargo de pagar el salón de fiestas, que era el gasto más importante. Damián pagaba la comida y las bebidas. Yo ofrecí contribuir con cualquier gasto que fuera necesario, pero me dijeron que ya tenían todo cubierto y que solo necesitaban que yo pagara mi propia vestimenta para la ocasión. Durante las pruebas del vestido de novia, Sofía fue acompañada por Elena, por la hermana de Damián y por 2 amigas íntimas de la universidad. Cuando le pregunté si podía acompañarla en alguna de las pruebas, me dijo que era una actividad solo para mujeres y que yo podría ver el vestido el día de la ceremonia. Era una exclusión sutil, pero deliberada de un momento importante en la vida de mi hija. La despedida de soltera de Sofía fue organizada por Elena en su casa de zona norte, con un grupo de aproximadamente 20 mujeres que incluía familiares y amigas de ambas familias. Yo me enteré del evento el día posterior, cuando Sofía me mostró fotos que habían tomado durante la fiesta. No me habían informado sobre la fecha ni me habían dado la oportunidad de contribuir con la organización o los gastos.
El ensayo de la ceremonia se realizó una semana antes de la boda, en la iglesia que Elena había elegido en San Isidro. Era la primera vez que yo pisaba esa iglesia, a pesar de que mi hija se iba a casar ahí. Durante el ensayo quedó claro que yo no tenía ningún rol específico en la ceremonia, excepto estar presente como invitado y aplaudir cuando correspondiera. Durante la ceremonia, cuando el cura preguntó quién entregaba a la novia, Sofía había decidido que entraría sola por el pasillo central, porque era una mujer independiente que no necesitaba ser entregada por nadie. Pero yo sabía que la verdadera razón era que Damián se había opuesto a que su suegro fuera un supervisor de fábrica que vivía en Avellaneda. La decisión de que Sofía entrara sola a la iglesia me dolió más de lo que había anticipado. Durante años había imaginado ese momento como uno de los más emotivos de mi vida. Acompañar a mi hija hasta el altar, entregarla oficialmente al hombre que la iba a cuidar y proteger, recibir el agradecimiento público por haberla criado con amor. En lugar de eso, me quedé sentado en una de las primeras filas viendo cómo mi hija caminaba sola hacia una nueva vida, donde yo claramente no tenía lugar prioritario. El discurso que di durante la recepción fue emotivo y cariñoso. Hablé sobre cómo había llegado Sofía a mi vida cuando era una niña asustada, cómo me había enseñado a ser padre, cómo estaba orgulloso de la mujer profesional en la que se había convertido. Pero noté que Damián y su familia escucharon mi discurso con sonrisas incómodas, como si mis palabras fueran inapropiadas para la ocasión. Durante la fiesta, Elena se presentaba a los invitados como la suegra de Sofía, como si fuera la única figura materna relevante en la vida de la novia. Cuando algunos invitados preguntaban por mis antecedentes familiares o por la historia de Sofía, Elena respondía con explicaciones vagas que minimizaban la importancia de la adopción y enfatizaban la nueva vida que Sofía había construido con Damián. Hacia el final de la recepción, cuando llegó el momento de los agradecimientos finales, Sofía mencionó brevemente a mi papá Octavio, que me crió con mucho amor, pero dedicó mucho más tiempo a agradecer a Elena por haberme recibido como una hija en su familia y por haber organizado la boda más hermosa que podía haber soñado. El contraste en el tiempo y la intensidad emocional de los agradecimientos fue obvio para cualquiera que estuviera prestando atención. Después de la boda, las visitas de Sofía se redujeron drásticamente. Damián había conseguido un trabajo muy bien pagado en una empresa multinacional y habían comprado una casa en un country de zona norte. El estilo de vida que llevaban ahora era incompatible con las visitas regulares a un departamento modesto en Avellaneda. Las excusas para no visitarme se volvieron más frecuentes y más elaboradas. La primera gran exclusión llegó durante las vacaciones de verano del 2012, cuando Sofía y Damián se fueron de viaje a Europa durante 3 semanas sin mencionarme nada hasta el día antes de partir. «Es nuestro viaje de luna de miel retrasado», me explicó Sofía, «y necesitamos tiempo a solas para fortalecer nuestro matrimonio». Era lógico, pero me dolió no haber sido consultado sobre las fechas, especialmente porque habíamos hecho planes tentativos para pasar juntos parte de esas vacaciones. Durante los primeros meses del 2012, noté cambios sutiles pero importantes en la manera que Sofía se relacionaba conmigo. Las conversaciones telefónicas se volvieron más breves y más formales. Las visitas se espaciaron de semanales a quincenales y después a mensuales. Cuando le preguntaba sobre estos cambios, Sofía me explicaba que la vida de casada requiere nuevas prioridades y que era normal que las relaciones con la familia de origen se modifiquen después del matrimonio. También empecé a notar que Sofía había modificado la manera de referirse a nuestra relación cuando hablaba con otras personas. Antes me presentaba como mi papá, con orgullo evidente. Ahora me presentaba como Octavio, que me crió después de que quedé huérfana, como si fuera una explicación histórica más que una relación familiar actual. El cambio en las palabras reflejaba un cambio en los sentimientos. Cuando Sofía quedó embarazada en el 2012, yo esperaba que eso me diera la oportunidad de recuperar una relación más cercana con ella. Pensaba que iba a necesitar ayuda con el bebé, consejos sobre la paternidad, apoyo emocional durante el embarazo.
Pero Damián se encargó de que toda la ayuda viniera de su propia familia. La madre de Damián, Elena, se convirtió en la abuela oficial del bebé que estaba por nacer. Era ella quien acompañaba a Sofía a los controles médicos, quien organizaba el baby shower, quien decoraba la habitación del bebé, quien recibía las primeras llamadas cuando Sofía tenía dudas o preocupaciones sobre el embarazo. Cuando nació Valentín, mi primer nieto, en agosto del 2012, recibí la noticia por un mensaje de texto que Sofía me mandó desde el hospital. Papá, nació Valentín a las 3 de la mañana. Pesa 3 kilos 200 gramos. Está todo bien. No me habían avisado cuando Sofía se puso de parto. No me habían llamado para que fuera al hospital. No habían considerado que yo podría querer estar presente en el nacimiento de mi nieto. La primera vez que pude conocer a Valentín fue una semana después del parto, durante una visita programada de 1 hora en la casa de Sofía y Damián. Elena, la abuela oficial, estaba presente durante toda la visita, dirigiendo cómo debía cargar al bebé, cuánto tiempo podía tenerlo en brazos, qué tipo de conversación era apropiada acerca de un recién nacido. Durante los primeros años de vida de Valentín, mi rol como abuelo estuvo estrictamente limitado y supervisado. Podía visitarlo una vez por mes, durante no más de 2 horas, siempre con Elena presente o con Damián monitoreando la interacción. No podía llevarlo a pasear solo, no podía cuidarlo mientras sus padres salían, no podía participar en decisiones importantes sobre su educación o su salud. Cuando Valentín cumplió 2 años, Sofía quedó embarazada otra vez. Esta vez ni siquiera me enteré del embarazo hasta que tenía 4 meses. Sofía me lo contó durante una de nuestras visitas mensuales de manera casual, como si fuera una información irrelevante. Ah, papá, por cierto, estoy embarazada otra vez. El bebé nace en diciembre. Isabela nació en diciembre del 2014. Para ese momento, la distancia entre Sofía y yo se había vuelto tan grande que prácticamente éramos extraños que compartían un vínculo legal, pero no emocional. Las visitas mensuales se habían espaciado a visitas cada 2 o 3 meses, siempre breves, siempre formales, siempre incómodas. Los niños crecieron llamándome Octavio en lugar de abuelo. Damián había decidido que era confuso para ellos tener 2 abuelos del lado materno, considerando que Elena era la abuela real porque tenía vínculos sanguíneos con Sofía a través del matrimonio. Mis regalos de cumpleaños y Navidad eran recibidos con educación fría, pero sin entusiasmo genuino. Durante los años que siguieron, traté de mantener algún tipo de relación con Sofía y los nietos, pero cada vez se volvía más difícil. Damián había construido sistemáticamente una narrativa familiar donde yo era un personaje secundario y opcional. Elena era la abuela que los cuidaba cuando sus padres salían. Yo era el señor mayor que aparecía esporádicamente con regalos. En el 2018, cuando Valentín tenía 6 años e Isabela tenía 4, empecé a notar que Sofía había adoptado completamente la perspectiva de Damián sobre nuestra relación. Ya no me llamaba papá con el cariño de antes, sino con una obligación formal que sugería que mantenía el contacto conmigo por deber más que por amor genuino. Mis intentos de participar más activamente en la vida de mis nietos eran recibidos con excusas corteses, pero firmes. Cuando sugerí que los niños podrían pasar un fin de semana en mi departamento, Damián explicó que no estaban acostumbrados a dormir fuera de casa. Cuando propuse llevarlos al zoológico o a un parque, Sofía decía que ya tenían el cronograma lleno con actividades organizadas por la familia. El primer gran conflicto abierto llegó en el 2019, cuando Valentín cumplió 7 años. Habían organizado una fiesta grande en el jardín de su casa, con muchos compañeros del colegio y sus familias. Cuando llegué con un regalo costoso que había comprado especialmente para la ocasión, noté que me habían ubicado en una mesa apartada de los otros adultos, con un cartelito que decía Octavio B., como si fuera un invitado casual. Durante la fiesta, Elena se presentaba a los otros padres como la abuela de Valentín, mientras que a mí nadie me presentaba para nada. Los niños me saludaron educadamente cuando llegué, pero después siguieron jugando con sus amigos sin prestarme atención. Me fui de la fiesta después de 1 hora, sintiéndome como un intruso en el cumpleaños de mi propio nieto.
Esa noche llamé a Sofía para hablar sobre lo que había pasado en la fiesta. «Papá», me dijo con una voz que no reconocía, «vos tenés que entender que Damián y yo estamos construyendo una familia con nuestros propios valores y tradiciones. Elena es la abuela de los chicos porque está presente en sus vidas todos los días. Vos sos importante para nosotros, pero tu rol es diferente». «¿Cuál es mi rol exactamente?», le pregunté. «Sos el papá adoptivo que me crió cuando era chica, y por eso siempre vas a tener un lugar especial en mi corazón. Pero los chicos necesitan estabilidad y coherencia familiar, y eso significa que no podemos tener demasiadas figuras de autoridad confundiéndolos sobre quién es realmente familia y quién no». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Después de 22 años de criarla como mi hija, después de pagarle los estudios universitarios, después de estar presente en cada momento importante de su vida, Sofía me estaba explicando que yo era una figura opcional en su nueva versión de familia. Los 2 años siguientes fueron de deterioro progresivo en nuestra relación. Las visitas se redujeron a encuentros obligatorios en fechas especiales. Mi cumpleaños, el cumpleaños de los nietos, Navidad. Pero incluso esas ocasiones se sentían como trámites sociales que Sofía cumplía para mantener las apariencias de una relación familiar funcional. En el 2021, durante la pandemia, prácticamente perdí todo contacto con mis nietos. Damián decidió que las visitas presenciales eran demasiado riesgosas para la salud de la familia, y las videollamadas eran tan infrecuentes y formales que no servían para mantener ningún tipo de vínculo emocional real con Valentín e Isabela. Cuando las restricciones se levantaron en el 2022, traté de retomar las visitas regulares, pero descubrí que los niños prácticamente habían olvidado quién era yo. Valentín, que ahora tenía 10 años, me trataba con la cortesía fría que se le tiene a un adulto desconocido. Isabela, de 8 años, se escondía detrás de su madre cuando yo llegaba y apenas me dirigía la palabra durante las visitas. Fue durante esa época que tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi familia biológica adoptiva había decidido excluirme de sus vidas, yo iba a buscar maneras de crear una nueva familia basada en vínculos genuinos y no en obligaciones legales o sanguíneas. Empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos, donde conocí a gente mayor que había pasado por experiencias similares de abandono familiar. También empecé a participar en un programa de apadrinamiento de niños en situación de vulnerabilidad social. Me asignaron a un niño de 9 años llamado Tomás, que vivía con su abuela en una villa de emergencia y cuyo padre había desaparecido años atrás. Tomás necesitaba exactamente lo que yo tenía para ofrecer: tiempo, atención, recursos económicos y, sobre todo, ganas genuinas de ser una figura paterna presente y comprometida. Los meses que siguieron fueron reveladores. Tomás me recibía con entusiasmo cada vez que lo visitaba. Me contaba sobre sus problemas y sus logros en el colegio. Me pedía ayuda con las tareas que no entendía. Su abuela, Marta, me agradecía constantemente por el tiempo que dedicaba a su nieto, y gradualmente me incluyó en celebraciones familiares donde me sentía genuinamente querido y valorado. El contraste con mi propia familia era devastador. Mientras Tomás esperaba con ansiedad mis visitas y se emocionaba con los regalos sencillos que le llevaba, mis propios nietos recibían mis visitas como obligaciones tediosas y mis regalos caros como cosas que merecían sin agradecimiento especial. Durante el 2023, mi relación con Tomás y su familia se intensificó hasta convertirse en algo que se parecía mucho a lo que debería ser una familia real. Marta empezó a invitarme a almorzar los domingos. Tomás me presentaba a sus amigos como mi abuelo Octavio, y yo sentía que finalmente tenía un lugar donde era genuinamente necesario y querido. Mientras tanto, las visitas a casa de Sofía se volvieron cada vez más espaciadas y tensas. Era obvio que mi presencia incomodaba a Damián, que Sofía cumplía conmigo por obligación y que los nietos me veían como una interrupción molesta en sus rutinas familiares. Cada visita me dejaba más triste y más convencido de que había perdido para siempre a la hija que había criado con tanto amor.
El momento decisivo llegó en octubre del 2023, cuando Valentín cumplió 11 años. Habían organizado una fiesta grande en un salón de eventos, con DJ, animadores y una lista de invitados de más de 50 personas. Cuando llegué, descubrí que ni siquiera habían reservado una silla para mí en ninguna de las mesas principales. La coordinadora del evento me preguntó quién era y cuál era mi relación con el cumpleañero. Cuando le expliqué que era el abuelo, me miró confundida porque Elena ya estaba sentada en la mesa principal con el cartel de Abuela. Finalmente me ubicaron en una mesa lateral con otros adultos, que claramente tampoco tenían relaciones importantes con la familia. Durante toda la fiesta, observé cómo Elena participaba activamente en la celebración. Encendía las velitas de la torta, organizaba los juegos, dirigía la entrega de regalos, posaba para las fotos familiares oficiales. Yo era simplemente un espectador de una celebración donde mi propio nieto era el protagonista, pero donde yo no tenía ningún rol significativo. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, el fotógrafo organizó varias composiciones diferentes. Los padres con los niños, los abuelos oficiales con los nietos, los tíos con los sobrinos. En ninguna de esas fotos me incluyeron. Cuando finalmente sugerí que podríamos tomar una foto con Valentín, Damián dijo que ya habían tomado todas las fotos importantes y que, tal vez después, podríamos tomar una informal. Esa foto después nunca llegó. Me fui de la fiesta de cumpleaños de mi nieto sin haber posado para una sola fotografía con él, sin haber participado en ninguna de las actividades principales, sin haber recibido siquiera un agradecimiento por el regalo caro que había llevado. En el auto, camino de vuelta a casa, lloré como no había llorado desde la muerte de Dolores. Esa noche tomé una decisión que había estado postergando durante años. Si Sofía y su familia habían decidido que yo no era realmente parte de su familia, entonces era hora de que yo actuara en consecuencia. Iba a usar la Navidad como escenario para una confrontación final que dejaría en claro cuáles eran las verdaderas prioridades de cada uno. Durante noviembre y diciembre del 2023, hice preparativos meticulosos para lo que iba a ser mi última visita a la casa de Sofía y Damián. Primero contraté a un abogado especializado en temas de sucesiones para modificar mi testamento. Segundo, abrí cuentas bancarias especiales para Tomás y para otros niños del programa de apadrinamiento que habían llegado a ser importantes en mi vida. Tercero, preparé regalos especiales para Valentín e Isabela. No los juguetes caros que acostumbraba a comprarles, sino álbumes de fotos con imágenes de todos los años que habíamos pasado juntos, desde que eran bebés hasta el presente. Cada foto tenía una dedicatoria explicando algún recuerdo especial que yo tenía de esos momentos compartidos. Cuarto, escribí una carta larga para Sofía, donde le explicaba todo lo que había sentido durante los últimos años, todos los momentos en que me había sentido excluido, todas las veces que había tratado de participar más activamente en sus vidas sin conseguir más que cortesía fría. La carta terminaba con una despedida definitiva y una explicación de las decisiones que había tomado sobre mi herencia. La noche del 24 de diciembre llegué a la casa de Sofía y Damián exactamente a las 9 de la noche, como habíamos acordado. Era una cena íntima con solo la familia directa, ellos 4, Elena y yo. Llevaba los regalos especiales para los nietos y la carta para Sofía en un sobre cerrado. Desde el momento en que llegué, noté que el ambiente era más tenso que lo habitual. Damián me saludó con un apretón de manos más breve que lo normal. Sofía me dio un beso en la mejilla que se sintió completamente mecánico. Y los niños apenas levantaron la vista de sus juegos para saludarme. Elena me ignoró completamente, como si yo fuera invisible. Durante la cena, las conversaciones se desarrollaban como si yo no estuviera presente. Elena hablaba con Sofía sobre planes familiares para el año siguiente. Damián discutía con Valentín sobre estrategias para un videojuego. Isabela le mostraba a su abuela oficial dibujos que había hecho en el colegio. Mis intentos de participar en las conversaciones eran recibidos con respuestas corteses, pero que claramente indicaban que mi aporte no era bienvenido. Después de la cena, cuando llegó el momento de los regalos, observé el mismo ritual de todos los años anteriores.
Elena entregaba regalos costosos que los niños recibían con entusiasmo genuino. Damián y Sofía intercambiaban obsequios cuidadosamente elegidos. Los nietos daban regalos hechos por ellos mismos a sus padres y a su abuela oficial. Yo era el último en entregar mis regalos como si fuera una actividad secundaria que había que completar por obligación. Cuando Valentín abrió su álbum de fotos, lo hojeó rápidamente sin prestar atención a las dedicatorias que yo había escrito. «Gracias, Octavio», me dijo con la misma entonación que habría usado para agradecer a cualquier adulto por cualquier regalo genérico. Isabela ni siquiera abrió completamente su álbum. Lo dejó a un lado para seguir jugando con los regalos que había recibido de Elena. Fue en ese momento que decidí implementar la parte más importante de mi plan. Me levanté de mi silla, me acerqué a Sofía y le dije que quería darle un abrazo especial de Navidad porque tenía algo muy importante que decirle. Cuando abrí mis brazos para abrazarla, Sofía me empujó con las dos manos y me gritó con una voz que nunca le había escuchado: «No eres familia, no tienes derecho a estar acá». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Damián tenía una expresión de satisfacción apenas disimulada, como si finalmente hubiera conseguido que Sofía dijera lo que él había estado pensando durante años. Elena sonreía abiertamente, obviamente complacida por la humillación que acababa de presenciar. Los nietos me miraban con una mezcla de confusión y vergüenza ajena. «Perfecto», les dije manteniéndome completamente calmado. «Sofía acaba de confirmar algo que yo había sospechado durante años. Si no soy familia, entonces no tengo ninguna obligación familiar con ustedes». Saqué la carta que había preparado y se la entregué a Sofía. «Esta carta explica las consecuencias legales y económicas de lo que acabas de decir. También explica», continué, «por qué decidí cambiar mi testamento el mes pasado. Mi departamento, mis ahorros y mi plan de jubilación van a ir a Tomás, un niño de 9 años que me trata como abuelo real, y a otros chicos del programa de apadrinamiento que realmente valoran mi presencia en sus vidas». Damián fue el primero en reaccionar. «Espera, Octavio, no podés tomar decisiones tan drásticas por una discusión familiar. Todas las familias tienen conflictos, pero eso no significa que haya que destruir todo». Era la primera vez en años que me hablaba con urgencia genuina en lugar de cortesía fría. «No es una discusión familiar», le respondí. «Es la confirmación de algo que ustedes me han estado diciendo con acciones durante años. Sofía acaba de verbalizar lo que todos ustedes pensaban, pero no se animaban a decir, que yo no soy realmente familia». Elena también se involucró en la conversación por primera vez en la noche. «Octavio, vos sabés que Sofía no quiso decir eso. Estaba nerviosa por las fiestas, por todo el trabajo que significa organizar una cena familiar. No podés tomarte tan en serio algo que se dijo en un momento de estrés». «Elena», le dije, «durante 10 años vos sistemáticamente me excluiste de la vida de mis nietos. Les enseñaste a llamarte abuela a vos y Octavio a mí. Participaste en la construcción de una narrativa familiar donde yo era un personaje opcional. Sofía no dijo esas palabras por estrés, las dijo porque reflejan exactamente lo que toda esta familia piensa sobre mí». Sofía, que había estado leyendo la carta mientras nosotros discutíamos, finalmente habló. «Papá, en esta carta decís que nos considerás una familia de personas interesadas que solo mantuvieron relación con vos por el dinero. Eso no es justo. Yo te quiero, siempre te quise, pero tenés que entender que mi vida cambió cuando me casé». «Sofía», le respondí, «durante los últimos 10 años me redujiste a visitas mensuales supervisadas. Me excluiste de todas las decisiones importantes sobre la crianza de mis nietos. Permitiste que tu esposo y tu suegra me trataran como un intruso en mi propia familia, y ahora me decís que no soy familia. ¿Qué parte de eso es quererte?». Valentín, que había estado escuchando toda la discusión, finalmente intervino. «Octavio», me dijo, «vos sos el abuelo que viene de visita a veces. La abuela Elena vive cerca y nos cuida todos los días. Es normal que tengamos más relación con ella». Su explicación, dicha con la honestidad brutal de un niño de 11 años, confirmó todo lo que yo había concluido sobre mi lugar en esa familia. «Valentín», le dije, «tenés razón. Elena es la abuela que está presente en tu vida cotidiana. Yo soy el señor mayor que aparece esporádicamente con regalos. Pero eso no fue una decisión mía.
Fue una decisión que tomaron tus padres cuando decidieron que yo no podía ser un abuelo real para vos. Isabela, que hasta ese momento había estado callada, se acercó a Elena y le dijo: «Abuela, ¿por qué Octavio está enojado? ¿Hicimos algo malo?». La pregunta inocente de mi nieta de 9 años resumía perfectamente la situación. Para ella, yo no era una figura familiar importante, sino un adulto ajeno cuyas emociones eran incomprensibles e irrelevantes. «No hicieron nada malo, Isabela», le dije arrodillándome para estar a su altura. «Ustedes son chicos y no toman decisiones sobre las relaciones familiares. Las decisiones las toman los adultos, y los adultos de esta familia decidieron que yo no iba a ser realmente su abuelo». Me levanté y miré a toda la familia por última vez. «Mi departamento está a 40 minutos de acá, pero durante 10 años me trataron como si viviera en otro planeta. Mi teléfono funciona perfectamente, pero durante meses podían pasar sin llamarme. Tengo tiempo libre todos los fines de semana, pero nunca me invitaron a participar en actividades espontáneas. Construyeron una familia hermosa y funcional», continué, «pero decidieron que yo no tenía lugar real en esa familia. Está bien, es su derecho tomar esa decisión, pero ahora yo estoy ejerciendo mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre cómo distribuir mi tiempo, mi energía y mi dinero». Damián hizo un último intento de negociación. «Octavio, entiendo que te hayamos lastimado sin darnos cuenta, pero podemos cambiar las cosas. Podemos incluirte más en nuestras actividades familiares. No hace falta que tomes decisiones tan definitivas sobre la herencia». «Damián», le dije, «durante 10 años tuvieron miles de oportunidades de incluirme más en sus vidas. Eligieron no hacerlo porque era más cómodo tener una familia nuclear sin complicaciones adicionales. Ahora que saben que hay herencia en juego, súbitamente quieren incluirme más. ¿No ves la ironía en eso? Salí de esa casa por última vez llevándome una sensación de liberación que no había experimentado en años. Durante el viaje de vuelta a mi departamento, no sentí tristeza, sino alivio. Finalmente había terminado con una relación que me había estado lastimando durante una década y había tomado decisiones que reflejaban mis verdaderos valores y prioridades. Los días que siguieron a esa Navidad fueron reveladores. Sofía me llamó varias veces, tratando de arreglar el malentendido, pero sus llamadas se centraban principalmente en convencerme de que reconsiderara las modificaciones al testamento. No escuché ni una sola disculpa genuina por años de exclusión sistemática, ni un solo reconocimiento de que habían construido deliberadamente una familia donde yo era irrelevante. Damián también intentó contactarme, enviándome mensajes donde explicaba que todos habíamos cometido errores y que era importante mantener unida a la familia por el bien de los chicos. Pero sus mensajes revelaban que su preocupación principal era económica, no emocional. Quería asegurarse de que la herencia se mantuviera dentro de la familia oficial. Elena, que nunca me había dirigido la palabra durante 10 años, súbitamente quiso tener una conversación conmigo sobre la importancia de los vínculos familiares intergeneracionales. Era fascinante ver cómo la mención de una herencia sustancial había despertado el interés de alguien que me había tratado como invisible durante una década. Los nietos no intentaron contactarme para nada, lo cual confirmó que para ellos yo realmente era una figura opcional en sus vidas. Si hubieran tenido algún vínculo emocional real conmigo, habrían notado mi ausencia y habrían preguntado por qué no aparecía más para las visitas mensuales. Pero aparentemente, mi desaparición de sus vidas pasó completamente desapercibida. Mientras tanto, mi relación con Tomás y su familia se profundizó hasta convertirse en exactamente lo que debería ser una relación abuelo-nieto real. Tomás empezó a visitarme en mi departamento los fines de semana. Hacíamos actividades juntos que él elegía. Me contaba sobre sus problemas y sus ilusiones con la confianza que solo existe entre personas que realmente se quieren. Marta, la abuela de Tomás, me incluyó en celebraciones familiares donde mi presencia era genuinamente valorada y donde mis opiniones sobre la crianza del niño eran escuchadas y respetadas. También conocí a otros abuelos del barrio que habían pasado por experiencias similares de exclusión familiar, y formamos un grupo de apoyo informal que se reunía semanalmente.
El contraste entre mi nueva familia elegida y mi familia biológica era extraordinario. Con Tomás, cada minuto que pasábamos juntos era mutuamente enriquecedor. Con mis nietos, oficiales, cada visita había sido una obligación tediosa que todos cumplíamos sin entusiasmo. Con Marta, las conversaciones fluían naturalmente sobre temas que nos importaban a ambos. Con Sofía, las conversaciones se habían vuelto intercambios superficiales de información básica. 6 meses después de aquella Navidad fatídica, recibí una llamada de Sofía informándome que Isabela había preguntado por qué Octavio no venía más a visitarlos. Era la primera vez en 6 meses que alguno de mis nietos había mencionado mi existencia, y el hecho de que lo hubiera hecho en forma de pregunta casual confirmaba que mi ausencia no había creado ningún vacío emocional significativo en su vida. Le dije que vos estabas ocupado con otras cosas, me contó Sofía, pero tal vez podrías venir a almorzar algún domingo para que los chicos te vean. La propuesta revelaba que Sofía seguía sin entender el problema fundamental. No era que yo estuviera ocupado, sino que ellos habían construido una familia donde mi presencia era opcional e irrelevante. Sofía, le respondí, si Isabela realmente quisiera verme, vos tenés mi dirección y mi teléfono. Podría visitarme en mi departamento, podríamos ir juntos al cine, podríamos pasar una tarde en el parque, pero eso requeriría que vos consideraras que tengo derecho a tener una relación individual con mi nieta, sin supervisión constante. La conversación terminó como todas las conversaciones que habíamos tenido durante los últimos años, con Sofía explicándome por qué las cosas tenían que ser como eran, y conmigo confirmando que esas explicaciones justificaban perfectamente mis decisiones sobre la herencia y el contacto familiar. Hoy, 2 años después de aquella Navidad, vivo una vida mucho más plena y auténtica que la que tenía cuando trataba desesperadamente de mantener vínculos familiares que existían solo en el papel. Tomás, que ahora tiene 11 años, considera que mi departamento es su segunda casa y que yo soy su abuelo en todos los sentidos que realmente importan. La relación con Tomás se desarrolló gradualmente hasta convertirse en exactamente lo que debería ser una relación abuelo-nieto real. Al principio, cuando lo conocí a través del programa de apadrinamiento, era un niño tímido que había aprendido a desconfiar de los adultos porque la mayoría de las figuras masculinas en su vida lo habían decepcionado o abandonado. Su padre había desaparecido cuando él tenía 4 años y después habían pasado por su vida varios novios de su madre que prometían ser padrastros cariñosos, pero que terminaban siendo presencias temporales y conflictivas. Cuando Tomás tenía 9 años y lo conocí por primera vez, vivía solo con su abuela Marta en una casa pequeña de chapa y madera en la Villa 29 de Barracas. Marta era una mujer de 68 años que había criado a 7 hijos propios y que ahora se había hecho cargo de Tomás después de que su hija, la madre del niño, había emigrado a España en busca de trabajo mejor pagado. Marta trabajaba como empleada doméstica 3 veces por semana en casas de familia de zona norte, viajando 2 horas en transporte público cada día de trabajo. Los otros días se quedaba en la villa cuidando a Tomás y haciendo trabajos de costura a domicilio que le pagaban por pieza terminada. Era una mujer fuerte y trabajadora que había logrado criar a una familia numerosa sin ayuda externa, pero que a su edad empezaba a sentir el peso físico y emocional de tener que criar a otro niño más. El programa de apadrinamiento me había asignado a Tomás después de una entrevista extensiva donde evaluaron mi capacidad económica para ayudar con gastos educativos, mi disponibilidad de tiempo para dedicar al acompañamiento emocional del niño y mi estabilidad psicológica para convertirme en una figura paterna confiable. El coordinador del programa me había explicado que Tomás necesitaba especialmente una presencia masculina positiva que le demostrara que los hombres adultos podían ser fuentes de apoyo y no solo de abandono. Las primeras visitas a la villa fueron educativas para mí de maneras que no había anticipado. Yo había vivido toda mi vida adulta en departamentos de clase media. Había trabajado en empleos formales con beneficios sociales. Había tenido acceso a servicios médicos y educativos de buena calidad. Ver de cerca cómo vivían Tomás y Marta
me hizo entender la dimensión real de las desigualdades sociales en Argentina. La casa donde vivían tenía 2 cuartos pequeños, un baño compartido con otras 3 familias y una cocina básica donde Marta preparaba comidas simples pero nutritivas con ingredientes que compraba en el mercado mayorista para ahorrar dinero. Tomás dormía en una cama individual en el mismo cuarto que su abuela, hacía los deberes del colegio en una mesa de plástico en el patio y guardaba sus pocas pertenencias en una caja de cartón debajo de la cama. Pero lo que más me impresionó durante las primeras visitas no fue la pobreza material, sino la riqueza emocional de la relación entre Tomás y Marta. Era evidente que se querían profundamente, que se cuidaban mutuamente, que habían desarrollado rutinas familiares que les daban seguridad y alegría a pesar de las dificultades económicas. Marta le leía cuentos a Tomás todas las noches antes de dormir, usando libros usados que conseguía en ferias de libros baratos. Tomás le preparaba mate a su abuela los domingos por la mañana y le contaba chistes que aprendía en el colegio para hacerla reír. Durante los primeros meses de nuestro vínculo, yo visitaba a Tomás una vez por semana en su casa, llevando útiles escolares, ropa nueva, juguetes apropiados para su edad. Pero gradualmente me di cuenta de que lo que más valoraba el niño no eran los regalos materiales, sino el tiempo y la atención que le dedicaba. Le gustaba contarme sobre sus compañeros del colegio, sobre las materias que más le gustaban, sobre los problemas que tenía con las tareas de matemáticas. Tomás era un niño inteligente y curioso que tenía muchas preguntas sobre el mundo adulto. Me preguntaba por qué algunos chicos de su clase tenían padres que los buscaban todos los días en auto, mientras él tenía que volver solo caminando. Me preguntaba por qué su mamá había tenido que irse tan lejos para trabajar y si algún día iba a volver para vivir con él y con Marta. Me preguntaba si yo tenía hijos propios y por qué un señor mayor como yo tenía tiempo libre para visitar a un chico que no era su nieto. Responder a las preguntas de Tomás me obligaba a reflexionar sobre mi propia vida de maneras que no había hecho antes. Cuando me preguntó por qué había decidido ser padrino de un niño, en lugar de disfrutar mis años de jubilado, viendo televisión o viajando, tuve que explicarle que ayudar a otros me hacía sentir útil y querido, de maneras que las actividades solitarias no conseguían. Cuando me preguntó si era más divertido tener nietos de verdad o nietos de mentira como él, tuve que explicarle que el amor no depende de la sangre, sino del cariño que las personas se tienen mutuamente. «Vos para mí sos un nieto de verdad», le dije, «porque me importa lo que te pasa, me alegra cuando estás contento y me preocupa cuando tenés problemas. Eso es lo que significa ser familia real». Gradualmente, Tomás empezó a confiar en mí lo suficiente como para contarme sobre cosas que lo preocupaban o lo entristecían. Me contó que a veces lloraba de noche porque extrañaba a su mamá, pero que no quería que Marta se diera cuenta porque ella ya tenía demasiadas preocupaciones propias. Me contó que algunos compañeros del colegio se burlaban de él porque vivía en la villa y porque no tenía papá, pero que él se defendía diciéndoles que tenía un abuelo padrino que lo quería mucho. Después de aproximadamente 6 meses de visitas regulares, Tomás empezó a pedirme si podía visitarme en mi departamento. Tenía curiosidad por saber cómo vivía yo, qué tipo de casa tenía, si tenía juguetes o libros que él pudiera usar cuando fuera de visita. Marta apoyó la idea porque consideraba que sería educativo para Tomás conocer diferentes ambientes sociales. La primera vez que Tomás vino a mi departamento fue una experiencia reveladora para los dos. Para él, era la primera vez que visitaba una casa de clase media con electrodomésticos modernos, libros en estantes, cuadros en las paredes, una heladera llena de comida, agua caliente disponible las 24 horas. Para mí, era la primera vez en años que tenía un niño llenando mi casa de preguntas, risas y energía juvenil. Tomás se fascinó especialmente con mi colección de libros y con la computadora que yo usaba para mantenerme comunicado con Sofía cuando todavía teníamos contacto regular. Le enseñé a usar programas educativos básicos, le mostré páginas web donde podía aprender sobre animales y países, le expliqué cómo funcionaba el correo electrónico. Era fascinante ver la velocidad con la que aprendía a usar tecnologías que para él eran completamente nuevas.
Durante esas visitas en mi departamento, Tomás empezó a llamarme Abuelo Octavio de manera espontánea, sin que yo se lo sugiriera. Cuando le pregunté por qué había decidido llamarme así, me explicó: porque vos hacés las mismas cosas que hacen los abuelos de mis compañeros del colegio. Me escuchás cuando necesito hablar, me ayudás con las tareas, me llevás a pasear, me comprás cosas que necesito. La única diferencia es que vos elegiste ser mi abuelo en lugar de ser mi abuelo por casualidad. Esa explicación de Tomás me hizo entender algo fundamental sobre las relaciones familiares: que las mejores familias son aquellas donde las personas eligen activamente quererse y cuidarse, no aquellas donde las personas simplemente cumplen con obligaciones biológicas o legales. Tomás me había elegido como abuelo, y yo lo había elegido como nieto, basándose en el cariño genuino que habíamos desarrollado durante meses de conocernos mutuamente. A medida que nuestra relación se profundizaba, también se extendía para incluir a Marta y a otras personas importantes en la vida de Tomás. Marta empezó a invitarme a almorzar los domingos en su casa, donde preparaba comidas deliciosas con ingredientes simples pero cocinados con mucho amor. Durante esos almuerzos conocí a vecinos de la villa que se habían convertido en familia extendida de Tomás y Marta. También conocí a la maestra de Tomás, la señora Patricia, una mujer de 50 años que trabajaba en la escuela pública del barrio desde hacía más de 20 años. Patricia me contó que Tomás era uno de sus estudiantes más aplicados, pero que a menudo necesitaba ayuda extra con los deberes, porque Marta, aunque tenía mucha voluntad de ayudarlo, había terminado solo la escuela primaria y no podía asistirlo con las tareas más complejas. Decidí convertirme en tutor informal de Tomás para las materias donde necesitaba apoyo adicional. 2 veces por semana venía a mi departamento después del colegio, hacíamos los deberes juntos y después dedicábamos tiempo a actividades educativas que eran divertidas para los dos. Leíamos libros apropiados para su edad, veíamos documentales sobre temas que le interesaban, hacíamos experimentos científicos simples usando materiales caseros. El progreso académico de Tomás fue notable durante el primer año de nuestro trabajo conjunto. Sus calificaciones mejoraron significativamente, especialmente en matemáticas y ciencias, que eran las materias donde yo podía ayudarlo más efectivamente. Pero más importante que las calificaciones era el aumento en su autoestima y en su confianza para enfrentar desafíos intelectuales. Durante el segundo año de nuestra relación, Tomás empezó a incluirme en sus círculos sociales de maneras que me emocionaron profundamente. Cuando había actos escolares, me invitaba para que fuera a verlo actuar o a escuchar sus presentaciones. Cuando tenía partidos de fútbol en el club del barrio, me pedía que fuera a apoyarlo desde las gradas. Cuando organizaban ferias de ciencias en el colegio, quería que yo fuera para explicarles a otros padres los proyectos que habíamos preparado juntos. Ser incluido en la vida social de Tomás me hizo entender la diferencia entre ser un abuelo real y ser un abuelo formal. Con mis nietos oficiales, Valentín e Isabela, yo había sido siempre un espectador excluido de sus actividades importantes. Con Tomás, era un participante activo que era genuinamente querido y valorado por su presencia en eventos significativos. También conocí a otros padrinos del programa de apadrinamiento, algunos de los cuales se habían convertido en amigos con los que compartía experiencias y consejos sobre nuestros roles como figuras parentales elegidas. Era un grupo diverso de personas que habían llegado al programa por diferentes razones. Algunos eran viudos como yo, que buscaban llenar vacíos emocionales. Otros eran personas sin hijos que querían experimentar la paternidad de manera parcial. Algunos eran jubilados que querían usar su tiempo libre para hacer algo socialmente útil. Lo que todos teníamos en común era la satisfacción profunda que derivábamos de nuestras relaciones con los niños que habíamos apadrinado. Era un tipo de satisfacción diferente a cualquier otra que había experimentado antes en mi vida. La satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia real en la vida de otro ser humano, y que esa persona me valoraba y me quería por lo que yo elegía hacer por él, no por lo que tenía la obligación legal o biológica de hacer. Mi testamento refleja exactamente mis valores y prioridades actuales.
Tomás recibirá mi departamento cuando cumpla 25 años, junto con un fondo educativo que le permitirá estudiar lo que quiera sin preocuparse por dinero. Otros niños del programa de apadrinamiento recibirán becas que financié con mis ahorros. El hogar de ancianos donde trabajo como voluntario recibirá una donación que les permitirá mejorar sus instalaciones. Pero más importante que las disposiciones económicas del testamento son las cartas personales que he escrito para cada una de las personas que van a recibir algo de mi herencia. En esas cartas explico por qué considero que cada persona merece ser beneficiada, qué significaron para mí durante mis últimos años de vida y qué espero que hagan con lo que van a recibir. Son cartas de agradecimiento y de orientación que quiero que lean después de mi muerte. La carta que escribí para Tomás es la más larga y la más emotiva. Le explico cómo llegó él a mi vida en un momento en que yo había perdido la fe en las relaciones familiares, cómo me enseñó que el amor genuino no tiene nada que ver con los vínculos sanguíneos, cómo me devolvió la alegría de ser útil para otra persona. También le doy consejos sobre cómo usar la educación que va a poder costear con su herencia para ayudar a otros chicos que están en la situación en la que él estaba cuando nos conocimos. Sofía y sus hijos recibirán una herencia simbólica, 1,000 pesos cada uno, acompañados de una carta donde explico que esa cantidad refleja exactamente la importancia que tuvieron en mi vida durante los últimos años. No es venganza, es coherencia. Si yo no fui importante para ellos cuando estaba vivo, no hay razón para que mi muerte les traiga beneficios económicos significativos. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que la familia real no se define por vínculos sanguíneos o legales, sino por vínculos emocionales genuinos. Tomás me quiere más como abuelo después de 3 años de conocernos que lo que me quisieron mis nietos oficiales después de una década de visitas forzadas. También aprendí que nunca es demasiado tarde para tomar decisiones difíciles, pero correctas sobre las relaciones humanas. A los 65 años, pude librarme de vínculos familiares que me lastimaban y construir nuevos vínculos que me enriquecen. La edad no es excusa para soportar relaciones que no nos nutren emocionalmente. Si ustedes que me escuchan tienen familias, les pido que reflexionen sobre la diferencia entre vínculos formales y vínculos reales. ¿Sus parientes los quieren por quienes son o los toleran por obligación? ¿Sus visitas familiares son celebraciones mutuas o trámites sociales que todos cumplen sin entusiasmo? ¿Sus hijos y nietos buscan pasar tiempo con ustedes o aparecen solo cuando necesitan algo? La familia verdadera es la que elige estar con vos, aunque no tenga ninguna obligación de hacerlo. La familia verdadera valora tu presencia, escucha tus opiniones, incluye tus necesidades en sus decisiones importantes. La familia verdadera te extraña cuando no estás y celebra cuando volvés. Todo lo demás es teatro social que mantenemos por costumbre, por miedo al qué dirán o por expectativas económicas. Pero la vida es demasiado corta y demasiado valiosa para gastarla en relaciones que no nos aportan amor genuino. A veces, la decisión más valiente que podemos tomar es alejarnos de la gente que no nos valora, aunque esa gente lleve nuestro apellido. Cuéntenme si esta historia los hizo reflexionar sobre sus propias familias. Cuéntenme si se identificaron con alguna parte de lo que viví. Cuéntenme desde qué ciudad me escuchan, porque espero que mi experiencia pueda ayudar a otras personas a tomar las decisiones correctas sobre sus relaciones familiares antes de que sea demasiado tarde. Al final, lo que importa no es cuántos parientes tenemos en el papel, sino cuánta gente realmente nos ama en la vida real.